Y vamos a avanzar con temas que están relacionados, porque vamos a hablar de corrupción, por supuesto, y hablaremos de justicia y de algunos otros temas con nuestros invitados. Los vamos a recibir. Bienvenido, Gustavo López, gracias por estar aquí. Gracias. Gustavo es subsecretario general de la Presidencia y presidente de Forja, lo presentamos de esta manera. Y Facundo Del Gaizo, gracias por venir, auditor general de la Ciudad de Buenos Aires. Me quiero quedar un instante con esto que contaba recién Nico sobre la definición de estas últimas horas respecto de que no prescriben los delitos de corrupción. ¿Cómo lo leen ustedes desde su perspectiva? A ver, está en el mismo artículo, que es la defensa del orden institucional o del orden democrático, que señala que quien atentara contra el orden democrático, es decir, quien diera un golpe de Estado, el delito es imprescriptible. Yo entiendo que la tercera parte de esto, porque es quien atentara, quien ocupara cargos públicos que están previstos por la Constitución, para los cargos de la Constitución, presidente, ministro, no prescribe. Lo de la corrupción no está relacionado con eso, pero deben haber tomado, digo, es más grave el homicidio y el homicidio prescribe. Claro. ¿Sí? Entonces... El tema es que al tratarse de cuestiones que tienen que ver con delitos contra el Estado, seguramente esa es la mirada que nos pone en un lugar desde en el lo que... jurídico no coincido. Después podemos discutir desde lo político. Bien. Porque si el homicidio prescribe a los 25 años, cualquier otro delito... lo único que no prescribe son los delitos de lesa humanidad, es decir, los delitos contra la humanidad. Esto es un acuerdo internacional. Por eso a los nazis se los persigue aunque tengan 100 años. Le pregunto a Facundo, en ese camino, ¿qué puede pasar con la Corte? Porque la siguiente instancia es la Corte Suprema. Mira, la verdad lo tomamos hoy lo que sucedió, más allá del día complicado que hubo, como un hecho fundamental en la lucha contra la corrupción. Me parece que, más allá de la cuestión jurídica, lo que hoy se quedó fue un golpe letal al sistema de corrupción argentino, sobre todo en lo que vimos en estos últimos momentos sobre todo lo que tenía que ver con obra pública y un sistema ya enquistado pues diría milenario. Lo que sucedió hoy es una bisagra, la verdad que es muy importante. Sí, agrego, la Corte en este caso había pedido que se llegara a este fallo, o sea, ya había pasado por la Corte y dijo, si no se ponen de acuerdo en todos los puntos, Sí, vos lo explicaste bien. No vamos a ningún lado. Ahora, si bien la jurisprudencia no es obligatoria, y esto es un fallo de una sala de 7 salas, si no me equivoco, tiene casación, es un universo gigante, ¿deberían empezar a preocuparse los demás procesos judiciales? ¿Los que están procesados en otras causas por corrupción? Todos tienen que preocuparse. La verdad que lo que está sucediendo en el país tiene que generar algo refundante o va a quedar en nada. La verdad que lo que está sucediendo es muy importante y sucede únicamente dentro de este gobierno, porque no es casual que el primo del presidente esté en el banquillo de los acusados, porque hubo otro primo del presidente. El presidente Néstor Kirchner tuvo un primo, se llama Carlos Kirchner, que fue presidente del IBC, del Instituto de Vivienda de Santa Cruz y subsecretario de Debido, que hoy está preso por asociación ilícita en la causa de Lázaro Báez. Pero está preso con este gobierno. Yo te lo pregunto. No estuvo preso con el gobierno de Néstor Kirchner. No, lo entiendo, pero yo te lo pregunto porque también hay otra pata que tiene que ver con los plazos procesales y si mal no recuerdo, uno de los procesos judiciales que tuvo Alberto Kogan se dilató 19 años cuando la pena era de 3. O sea, tuvo 19 años atado judicialmente. Entonces, tenemos la lentitud judicial que no sé si no termina jugando en contra. Yo creo que son dos cosas distintas. A ver, Sturzenegger, que estuvo acusado de corrupción en el gobierno de la Alianza por el megacanje, la causa prescribió, no es que fue declarado inocente, y luego fue funcionario del gobierno de Macri, ocupando el mismo cargo que había ocupado en el gobierno de la Alianza, por el cual había sido imputado y procesado por el delito de corrupción. Y no es que era inocente, digo, prescribió el delito. Entonces, a ver, con prescripción o sin prescripción, tenemos un problema que es el sistema judicial. Digo, el sistema judicial argentino funciona con la venda corrida. Digo, depende quién esté del otro lado, mira o no mira. En general, a los poderosos, sobre todo si son del establishment económico, no los toca. El caso más emblemático, ¿cuál es? Martínez de Oz. Digo, Videla murió en la cárcel como correspondía que muriera por los crímenes de lesa humanidad que había cometido. Martínez de Oz,
que era, en todo caso, el ideólogo de muchas de las cosas que hacía la dictadura militar, claro. murió en el edificio Cábana. Metiéndome Y no lo tocaron. un poquito en el asunto de los cuadernos, me Sí. quedo con esto que vos decías. De alguna manera, esta causa en particular tiende a, por lo menos parece desde ahora y desde lo que estamos viendo con la investigación, distinta. Vos decías, el establishment no se toca. Y hoy estamos viendo que los empresarios están, algunos en las mismas condiciones que exfuncionarios, y van a tener, aquellos que lograron ser imputados colaboradores, van a tener que demostrar que lo que están contando es real, porque si no Bueno. van a tener una pena todavía mayor en caso A de ver, ser condenados. yo tomo con pinzas, primero, si hay gente que se ha arrepentido o que se ha autoinculpado, es porque evidentemente algo ha ocurrido, ¿sí? Y hay que investigarlo. Sí. Por ahora el juez, a Bonadío lo conozco, me parece un mal juez, es uno de los jueces que viene de la época de la servilleta de Corach, y lo han dejado todos los gobiernos, incluso nuestro gobierno, porque Comodoro Pi siempre ha sido funcional al poder político. Ahora, si no demuestra lo contrario, por ahora no ha demostrado tener varas diferentes. Yo estoy muy preocupado. A ver, soy de los que piensa que la corrupción hay que combatirla hasta el final. Y si esto tiene que ser el manipulite, que sea el manipulite de la vida política argentina, porque todos vamos a estar mucho mejor. Sí. Yo no sé cuándo empezó la cartelización de la obra pública. Desde que tengo memoria política, por lo menos desde la dictadura militar hasta el día de hoy. Seguramente. Sí. Quizá antes, pero no desconozco. Claro. Pero desde la dictadura militar en adelante, la obra pública se ha cartelizado. Después, con más corrupción o menos corrupción, depende de los gobiernos, pero se ha cartelizado. Entonces, cuando un juez tiene doble vara y cuando el que declara lo que el juez quiere que declare se va a su casa y el que no declara lo que el juez quiere que declare se queda adentro, ya empezamos mal. ¿Pero vos pensás que es una decisión de lo que quiere el juez No o me tiene que cabe ver la- con lo que...? No me cabe la menor duda. Nosotros tenemos un sistema judicial que no lo inventó el kirchnerismo, está en la Constitución de 1853. El artículo 18, el debido proceso, la defensa en juicio, el juez natural. Un juez que le llega a la causa sin sorteo, empezamos mal, empezamos con el pie izquierdo. Lo primero que tendría que haber dicho es, esta causa va a sorteo. Si queremos hacer las cosas bien, las tenemos que hacer bien. Yo creo que empezó mal. ¿Se puede enderezar? Se puede enderezar. Y vuelvo a decirte, si es el manipulite argentino, que sea el manipulite argentino, me parece bien. Yo creo que lo está enderezando hacia otro lado, por ahora. No, a ver, me parece que un proceso de una causa de corrupción en Argentina promedio tarda 12 años y una causa de asociación ilícita es muy difícil de comprobar. ¿Qué tiene esta causa de diferente? La aparición de los cuadernos genera situaciones concretas de delitos que nosotros hemos venido denunciando desde el 2004. Este sistema lo venimos denunciando en 2004, que es muy claro cómo se manejaba con la estructura sobre el sobreprecio, las obras públicas se manejaban con sobreprecio, y ese sobreprecio generaba un código de omertá entre los funcionarios corruptos y los empresarios. Se generaba un sistema win-win, ganaba el empresario, ganaba el funcionario corrupto, perdía el Estado Nacional. Y esto funcionó muchísimos años, hasta que aparece esta situación. Nosotros hemos denunciado esto concretamente. Wagner estuvo al frente de la Cámara Argentina de Construcción, aparece como un pobre anciano, un abuelito. Wagner se sentaba y determinaba el presupuesto inflado, el presupuesto oficial de obra inflado. Determinaban qué empresas la ganaban y después esas empresas ya venían con el sobreprecio inflado y sobre todo se adjudicaba con 20 y 30% más. Estamos hablando de que el Estado argentino perdió promedio 35.000 millones de dólares, que es casi un acuerdo con el fondo, en un sistema de coimas. No sé cuánto perdió y que hay que investigarlo a fondo. A ver, cuando yo digo que la cartelización de la obra pública viene por lo menos de la dictadura militar, creo que la cabeza de esto fue durante la dictadura Franco Macri, que de 7 empresas pasó a 47. Recordemos que el actual presidente de la Nación estuvo procesado y condenado por el caso de las cloacas de Rousselot, y después por el contrabando de autopartes a Uruguay, que lo salva la Corte el último día del gobierno de Menem. Es decir, esto lo vemos desde siempre.
Y esto no significa ni que todos los políticos sean corruptos, ni que todos No, los por empresarios sean supuesto. corruptos, Pero- sino que hay que separar la paja del trigo. pero, Ahora, de todas maneras- si vamos a ir a fondo en serio, estoy de acuerdo, Sí, sí. vayamos a fondo en serio. Para mí, Bonadío empezó con el pie izquierdo, hasta ahora. La pregunta sobre eso es, Sí. ¿por qué durante el kirchnerismo no se denunció si sabían que la cartelización existía? Cuando la escuchamos a la expresidenta el otro día en su discurso en el Senado, parte de ese discurso era casi una admisión de que esto Bueno, era a ver, algo naturalizado. Que nosotros sospechamos que está cartelizado, lo sospechamos. A mí me ha tocado ser funcionario. A ver, en el último gobierno hicimos, junto con el Ministerio de Trabajo, 120 centros culturales, ni el ministro ni yo, digo, vos haces una lista de ministros Sí. y digo, ni Tayana, ni Phil, digo, ni Tomada, y estuvo 12 años, digo, ninguno de nosotros tuvo ningún problema, porque las cosas se pueden hacer bien. Yo fui secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Compramos el Cine Teatro 25 de Mayo. Sí. Lo llamamos a licitación. Ibarra era el jefe de gobierno. Y el adversario político era Mauricio Macri. El único oferente fue Caputo. Y nosotros le adjudicamos la obra. ¿Cómo le vamos a adjudicar la obra? Si la ganó. Y fue el único que se presentó dentro de los parámetros que había. Entonces digo, a ver, no siempre es corrupción. Entonces, a mí no me ocurrió que se cartelizaban. Digo, de hecho vino uno solo. Ganó la licitación Claro. y nos conocimos Sí. y nos dimos la mano. Facundo Digo, quiere decir. A ver, yo creo que lo que está claro es que acá hubo un esquema sistemático de robo desde lo más alto del Poder Ejecutivo. Porque no se puede ser que debido robe o genere una estancia de coimas o sistema de retorno por 18.000 o 20.000 millones de dólares. No puede ser que Eskenazi se compre el 25% de YPF, socio de Kirchner. No puede ser que Uberti cobre todas las coimas de Locovi, socio de Kirchner, y que no lo sepa ninguno, ni Néstor ni Kirchner, ni Cristina Kirchner. No puede ser que Jaime, que ha generado subsidios económicos por 501.000 millones de pesos, y va y se presenta como arrepentido diciendo que el 20% o el 5% lo cobraba para Néstor Kirchner. Esto está claro que esto no sucedió sin que la cabeza, la cúpula, sea parte de este esquema de saqueo. Bueno, yo lo que digo es que vayamos para adelante con todo. Sí. Ahora amplían hasta el año 2003 la declaración. Bueno, esto compromete desde el actual presidente hasta, digo, porque compromete a todos. La autopista del Sol era del actual presidente en el año 2003, cuando... que es probable que el delito, bueno, ahora no sé cómo va a quedar, pero digo, el Sí, de Locovi, ahora no me sale el nombre. Sí, Uberti. Claudio Uberti. Sí, que digo, denuncia un delito que estaba prescripto, yo creo que lo denuncia a propósito. Ahora, vayamos a fondo con eso, digo, vayamos a fondo con eso, porque la política lo necesita, porque si no está la antipolítica. Ahora, puede ocurrir, digo, yo... sé quién es la expresidenta de la Nación. Digo, recién estaba Mariano Nadarowski. La verdad que es un tipo bárbaro. Mariano es un tipo bárbaro, uno puede coincidir o no en Sí. todos los aspectos. Él se tuvo que comer el caso de las escuchas ilegales. Y lo terminaron procesando por ser el ministro. Y yo estoy seguro que no tiene nada que ver. Nada que ver, ni siquiera estaba enterado. Y fue digo, entonces, a veces ocurre que las cosas pueden pasar y el jefe del área no tener nada que ver ni enterarse. Bueno, esto no significa que no haya que investigar, pero uno lo que pide es una investigación seria, ecuánime, y no persecuciones políticas por parte de la justicia. Porque si no, no arreglamos nada. Digo, si no, no arreglamos nada. Gracias a ambos por haber venido. No, Muchas gracias.